Hola, buenas noches. Mi nombre es Darío Hernández y quiero contar una experiencia a ti, Alex, y a toda tu comunidad. Verán, estoy escribiéndoles esto con ayuda de mi nieto. Yo ya soy una persona grande, tengo aproximadamente 92 años y si Dios me presta vida, este año 93. A lo largo de mi vida he vivido varias experiencias en diferentes lugares. Soy una persona que ha viajado mucho. He trabajado en diferentes ámbitos y me han pasado diferentes cosas paranormales. Historias que les he contado a mis nietos y a mis hijos. Pero en esta ocasión, como soy un gran fanático de tus historias, quisiera compartirte una. Yo tendría como aproximadamente algunos 50 años en aquella época. Estaba buscando trabajo. Necesitaba trabajar de lo que fuera. Y en ese momento me vi con un anuncio que solicitaban un velador. La paga que se veía ahí en el periódico era muy buena, por lo tanto me sorprendió un poco que nadie hubiera ido por ese empleo anteriormente. Fui inmediatamente, me presenté con mi solicitud y me explicaron qué era lo que se tenía que hacer. El horario era de 12 horas. Y tenía que hacer rondines a lo largo de una laguna que tenemos acá en mi municipio. Esta laguna es pública, obviamente como todas otras. Hay parques y en el centro de esta laguna hay un puente de madera. Tenía que custodiarlo durante la noche. Obviamente si veía alguna persona durante la noche caminando por ahí, no es como si la fuera a detener. Simplemente tenía que estar muy alerta, ya que por la zona durante la noche se tenía la fama de que asaltaban. Además, se había sorprendido también a unos que otros adolescentes, unas parejitas, haciendo cosas inapropiadas ahí en el parque, en la laguna. Entonces también tenía que cuidar eso. Además, había otras personas que se habían postulado, pero que al ver el lugar lo rechazaban inmediatamente. Más que nada por tratarse de agua. Y es que tienen mucha superstición respecto al agua, Alex. Y algunas cosas son ciertas. A veces el agua, durante la noche, cuando está todo calmado, cuando no escuchas nada, absolutamente nada, más aparte del agua golpeando con la superficie y con las piedras, pueden escucharse ciertos ruidos extraños. Ciertos ruidos que tal vez a una persona común y corriente le aterren o les dé cierto miedo. Por mi parte, yo había trabajado como pescador durante muchos años, así que el agua no era ajena para mí y no le tenía miedo. Acepté el empleo, me presenté esa noche y me dijeron todo lo que tenía que hacer, básicamente hacer el rondín. Era una caminata larga, creo que me tardaría 1 hora o 40 minutos caminando rápido. Empecé con mi primer rondín. Tenía otro compañero, pero que se encontraba hasta el otro extremo, pero a diferencia de mí, este compañero no se iba a mover. No iba a hacer los rondines, yo era el designado para hacer eso. De mi parte no había ningún problema, así que comencé, hice mi primer rondín y llegué hasta donde se encontraba Matías, mi otro compañero. Comenzamos a hablar y él me dijo como consejo que pospusiera los otros 2 rondines, que el parque, por eso de las 3 de la mañana, ya sea en la laguna o el parque, aparecen cosas un tanto tenebrosas, que sería mejor que no saliera de la caseta. Yo pensé que esto era una novatada, Alex. Ya sabes que las personas que tienen el empleo más tiempo intentan asustar a los novatos, a los de nuevo ingreso. Yo le dije que sí. Obviamente no le iba a hacer caso. Pensé que solamente quería asustarme, así que a las 3 de la mañana salí nuevamente. Empecé a caminar con ayuda de mi lámpara. Había cierto alumbrado público, pero no iluminaba tanto. A mitad del camino, pasando por enfrente de algunas bancas y un camino de piedra que habían hecho, me encontré con una mujer que iba caminando enfrente de mí. Esta mujer tenía una vestimenta muy peculiar. Llevaba una falda larga que le llegaba casi a los tobillos. Llevaba un suéter y una especie de bufanda que le cubría hasta la nuca.
Yo solamente la veía de espaldas. Ella iba encorvada, tanto así que podía verle una joroba ahí en su espalda. Era muy delgada y también muy chiquita. Tal vez de altura mediría como unos 50. Pensé rápidamente que tal vez se trataba de una abuelita, una persona ya mayor, que se movía lentamente. Yo me fui acercando, caminando con total tranquilidad. Cuando estuvimos tal vez como a algunos 5 metros de distancia, comenzó a hacer unos movimientos extraños. Estos movimientos eran como saltitos. Los daba para un lado, los daba para el otro, como si estuviera bailando Alex. Lo que me sorprendió, ya que, con la movilidad que los hacía, y con el ritmo y la velocidad, no podía ser una persona de la tercera edad. Ellos no se mueven así, con tanta velocidad, con tanto vigor. Yo me fui acercando, enfocándole la luz a aquella mujer. Justamente cuando la pasé por un lado y me le quedé viendo, pensando en mi mente inocentemente que tal vez se trataba de alguna persona en situación de calle, me encontré con que aquella mujer tenía los ojos blancos, una piel pálida y una boca exageradamente grande. La mandíbula se le caía hasta su pecho. Tenía completamente abierta la boca y no podía ver lengua ni dientes. Solamente era un agujero enorme, en absoluta penumbra. A pesar de que la iluminé con mi lámpara, no pude ver color, no pude ver lenguas, nada. Solamente veía oscuridad en aquella boca. Era demasiado grande, Alex, como de algunos 20 centímetros caída hacia abajo. Aquella mujer me vio y empezó a gritar. Fue un grito ensordecedor. Me tapé los oídos y corrí despavorido, Alex. Subí al puente que cruzaba el lago, toda la laguna, y seguí corriendo hasta que llegué con Matías. Lo hice en tiempo récord. Llegué con él y le dije lo que había visto. Le platiqué de aquella mujer, de aquella extraña apariencia, de su boca tan mórbida y de cómo lo había visto brincar allá en los caminos del parque. Matías me escuchó, me sentó ahí en su casilla y me dio de tomar lo que traía. Yo estaba muy alterado, Alex. Tardé tal vez como unos 25 minutos en controlarme. Matías me daba chocolate, me daba agua, me daba lo que fuera y me decía cálmate, cálmate. Una vez que me calmé, o al menos estaba quieto, él me empezó a decir que aquella mujer se aparecía a las 3 de la mañana en aquella laguna todas las noches. Esto producto de que, en una tormenta tropical, aquella mujer iba pasando por aquella laguna. No se sabe dónde vivía, no se sabe si era buena persona o mala. El caso es que ella perdió la vida cuando la laguna se desbordó, producto de todas las lluvias y toda la intensa tormenta. Desde aquella noche, el espíritu de aquella mujer se manifestaba y por eso me recomendó no salir a las 3 de la mañana, pues fue a esa misma hora en la que perdió ella la vida, o al menos es lo que se dice. También podría ser que a las 3 de la mañana sería un horario perfecto para que malos espíritus salieran. Aquella mujer en verdad perdió la vida ahí, pero tal vez algún espíritu malévolo tomaba su forma para presentarse, sea de una manera u otra. En las siguientes noches, yo acaté la advertencia que me había dado Matías. Trabajé en aquella laguna cerca de 1 año y medio, y durante ese año y medio, jamás volví a salir a las 3 de la mañana. Saludos, Alex, y gracias por compartir mi historia. Hola, Alex. Mi nombre es Tomás. Te quiero compartir una experiencia que me sucedió a mí y a un compañero de trabajo. Te voy a platicar que yo soy soldador. Me he desempeñado en diferentes fábricas, en diferentes plantas, empresas de transporte, etc. Me he dedicado a esto desde muy joven, así que conforme pasó el tiempo, me fui puliendo en mi trabajo. Cada vez tomaba más cursos y por lo tanto me pagaban mejor. Comencé trabajando en fábricas, como ya te dije, pero poco a poco fui subiendo hasta que me tocó trabajar en una empresa de puerto.
Tenía que darle mantenimiento a contenedores y también a barcos. De los mejores trabajos pagados, al menos en mi ámbito. Uno de los horarios que más me gustaba a Alex era el turno de noche. Por lo tanto, siempre que lo andaban ofertando, yo lo pedía. Esto porque el turno de noche, si bien hay muchos empleados, suele ser más tranquilo. Además, antes de dedicarme a ser soldador, yo era velador. Entonces me acostumbré a no dormirme. Cuando entré a trabajar a esta empresa, aparte de darme un recorrido por esta, también me contaron las leyendas que ahí se daban. Pasaba que había un barco. Era un barco pequeño, como un barco pesquero. Este se veía como de chatarra. Ya no servía, obviamente, pero se encontraba a un lado del puerto, donde nosotros trabajábamos. Estaba la marea ahí, estaban los diferentes buques, los transportistas, los contenedores, y este barco chatarra se encontraba ahí, entre todo el puerto, simplemente descomponiéndose. Cuando me dieron el recorrido me dijeron: hagas lo que hagas, no te acerques a este barco, está embrujado, sobre todo de noche, créeme, no te quieres encontrar con lo que ahí habita. Después de esto mis compañeros que me estaban dando el recorrido se rieron. Yo pensé que estaban jugando conmigo. Pensé que no era cierto. Pero al paso de las semanas, que en un principio comencé en la tarde, los compañeros me fueron platicando que esto era cierto, que aquel barco tenía una extraña historia. Y si bien todos contaban una historia diferente, o sea que el barco había llegado solo, o que el barco se había cobrado varias vidas de trabajadores, o que el barco simplemente se había materializado ahí de un día para el otro, todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo en algo, de extraños sucesos que habían pasado ahí. El caso es que hace muchos años, este barco trató de desmantelarse. Varios trabajadores pensaron en hundirlo, pero por alguna extraña razón el barco no se hundía, y siempre iba y encallaba en el mismo lugar. Trataron de desmantelarlo, simplemente hacerlo pedazos. Trabajadores, obreros, soldadores como yo, trataron de cortarlo, pero extrañamente siempre surgían accidentes con cada uno de estos trabajadores que se subía a este barco pesquero. Te repito, no era un barco grande, era un barco bastante chico. Así que solamente mandaban a 4 personas y esas 4 personas sufrían accidentes. A veces cuando se curaba este accidente, que en un principio no era un accidente muy peligroso, muy delicado, mandaban nuevamente a este trabajador, solamente para sufrir otro accidente, esta vez más grave. Y así fue como poco a poco, este barco fue gozando de una mala reputación. También algunos trabajadores que pasaban cerca de ahí decían que podían ver siluetas caminando encima de sobre todo en la noche, y también podían escuchar los lamentos de una mujer cerca del barco, como si estuviera llorando en el agua. Yo seguí trabajando ahí. Aquellas historias simplemente me causaban algo de terror y también diversión, porque, vamos a ser sinceros, a quien no le gusta tener una buena leyenda ahí en su trabajo. Le agrega algo de entretenimiento. Pasaron los meses y a mí me dieron el turno de noche, el turno que más me gustaba. Como esta empresa era muy grande, a veces a los soldadores, a los argoneros, se nos ocupaban en varios sitios. Y para movernos, los guardias de seguridad lo hacían por medio de motonetas o carritos de golf. A veces nos tenían que llevar de un punto A a un punto B. Y aquella noche, un guardia de seguridad llegó por mí. Me dijo que me solicitaban de urgencia en otro extremo del puerto. Yo me subí a su cuatrimoto y empezamos con el viaje. Pero justo a mitad del camino, simplemente la moto ya no quiso más. Las cuatrimotos no todas estaban en un buen estado, entonces aquella ya había dado las últimas. El guardia de seguridad se bajó, simplemente la estacionó atrás de uno de los contenedores e iba a dar aviso de esto. Tuvimos que seguir caminando. Y precisamente uno de los caminos donde acortábamos más, y sobre todo que no había peligro, pues hay algunas zonas donde no se nos permite caminar porque hay material pesado, es decir, están las máquinas trabajando, moviendo contenedores y puede ser muy peligroso.
teníamos que dar un rodeo muy grande, así que el guardia me dijo que podíamos acortar, pasando por atrás de los contenedores, yéndonos por el camino que rodea el puerto. Y en ese camino precisamente se encontraba aquel barco de frente. Aquel guardia no llevaba mucho tiempo, tal vez llevaba un poco más de tiempo que yo, así que no creía en leyendas, al igual que yo. Los dos comenzamos a caminar, uno al lado del otro, y cuando precisamente íbamos pasando enfrente de aquel barco pesquero, que ya era chatarra por lo oxidado y demacrado que se encontraba, los dos volteamos, simplemente por curiosidad. Cabe resaltar, Alex, que lo habíamos visto a la distancia, aquel barco como se iba acercando, como con cada paso nos íbamos viendo más cerca de este. Y justamente cuando estábamos pasando enfrente volteamos. Alex, lo que vimos fue una mujer que se encontraba ahí en el barco, pero que se encontraba colgada, como si ésta se hubiera quitado la vida. A nosotros dos, el miedo nos invadió. La pudimos ver claramente, el vestido blanco, los ojos blancos, la piel pálida y aquel mecate colgando. Simplemente volteamos y esta vez caminamos con más fuerza, caminamos más rápido. Estábamos temblando, sudando frío, créeme, y cuando por fin agarramos distancia volvimos a voltear. La mujer ya no se encontraba ahí. Simplemente había aparecido por unas fracciones de segundo cuando nosotros estábamos pasando enfrente de aquel barco, como si de alguna manera nos estuviera advirtiendo que no nos acercáramos más. Desde aquella noche supe que la leyenda era cierta, que aquel barco tenía alguna entidad siniestra rodeándolo, que tal vez lo custodiaba o tal vez habitaba ahí. Después de aquello, Alex no volvió a pasar enfrente de aquel barco. Se convirtió en una nueva historia que no tardaron los obreros, los transportistas, los soldadores en contar en cuestión de semanas. Muchos me preguntaron si era cierto, y yo les decía lo mismo, que la había visto, que era cierto. Contrario a lo que muchos pensarán, los trabajadores no iban a tentar su suerte. Es más, hicieron lo que yo. Ya nadie pasaba enfrente de aquel barco, ni siquiera en cuatrimoto. Esa fue mi experiencia, Alex. Saludos a todos los criptomaníacos. Hola, Alex. Mi nombre es Arturo. Y quiero contarte una historia de terror que me contaron hace algún tiempo. Tal vez como algunos 2 o 3 años. Yo trabajo en Tijuana. Yo soy originario de Monterrey, pero por cuestiones de la vida, el destino me trajo a Tijuana. Y ahí estuve laborando durante algunos años dentro de una cafetería. Acá en Tijuana es muy común ver extranjeros, más concretamente estadounidenses, en este café en el cual yo trabajaba. Lo más interesante era el turno de noche. Más que nada porque no había tantos clientes y a veces te daba esa aura, ese ambiente, como de café de películas de terror. A veces había uno que otro cliente en absoluto silencio, consumiendo su café o su sopa o lo que sea que pidieran. Pero lo que me causaba mayor satisfacción era cuando llegaban algunos obreros que trabajaban como algunos kilómetros del café. Siempre llegaban por eso de las 11:30 o 12 de la noche, ya que terminaban su turno en punto de las 11. Cuando llegaban ahí a cenar y después a ir a sus casas, siempre estaban platicando, y debido a que no había casi ruido, su plática se escuchaba casi por todo el café, por todo el restaurante. Y por lo regular siempre tocaban temas paranormales. Contaban historias, experiencias, ya sea de sus abuelos o incluso de la fábrica en la cual trabajaban. A veces los extranjeros se quedaban viendo y estaban atentos a la plática, y de vez en cuando se sumaban a la misma. Y es en ese momento cuando el café empezaba a llenarse de experiencias paranormales que uno a uno iba contando. El de una mesa, luego otro cliente que estaba en la barra, y por unos breves minutos
Todos los clientes compartían experiencias, pero hubo una noche en la que un estadounidense llegó y nos dejó boquiabiertos con lo que nos contó. Estos obreros que te platico habían llegado, ya habían estado platicando, y había sucedido lo mismo. Como no había casi ruido, su plática se extendió, y entonces yo me metí en la plática, y empecé a platicar también de algunas cosas que habían sucedido entre aquella semana, cosas extrañas ahí en el restaurante. Y justamente cuando creímos que toda la conversación se estaba apagando, cuando había esos periodos de silencio alargado, el estadounidense pidió una taza de café, se sentó en la barra, más pegado a todos los clientes y a nosotros, ya que para ese momento se encontraba en la esquina, y él nos dijo: yo tengo algo para contarles, con ese acento bien marcado que solamente un norteamericano tiene. Nos platicó lo siguiente: Alex, yo soy guardabosques de Pensilvania, y en estos bosques suelen perderse gente. A aquellos bosques van muchas familias, parejas, niños, senderistas y ciclistas. Es inevitable que debido a tanta afluencia de gente no ocurran los accidentes. A veces hay gente perdida, y es ahí cuando nosotros entramos en acción. En una ocasión se perdió una familia. Eran 2 padres y 2 niños. Se nos dio el aviso, pero se tiene que pasar cerca de 24 horas para comenzar una búsqueda bien. Antes de llegar a las 24 horas, se nos despliega a nosotros, los guardabosques, antes de que venga la policía, los rescatistas, los marshals, etc. Recuerdo que aquella noche nos habían desplegado y empezamos a buscar por los senderos, por los caminos secundarios, saliéndonos de estos, con mucho cuidado ya que lo estábamos haciendo en plena noche, para ver si escuchábamos algo, para ver si veíamos algo. Obviamente también se les dio el aviso a los campistas que se encontraban en aquel sitio, pero nadie había visto nada. Empezamos a buscar, pero toda búsqueda fue inútil. No encontramos a nadie hasta la noche siguiente, cuando policías y rescatistas se sumaron a la búsqueda. Lo primero que encontramos fue en un claro del bosque. Había restos humanos, estaban frescos, partes, huesos, sangre. Lo que nos llamó la atención, o más bien lo que a mí, un guardabosques con experiencia, le aterró más, fue las circunstancias en las que encontramos todos aquellos restos humanos. Cuando un animal ataca, lo hace como bien en su naturaleza. Solamente le quita la vida y se come las partes que él quiere de la presa. Algunos incluso se la llevan. La escena con la que nos encontramos no tenía sentido. En efecto, le habían quitado la vida a una persona, y todo apuntaba a que era un integrante de aquella familia que se había perdido, pero las circunstancias en las que nos encontramos no eran normales. Todas las partes se encontraban ahí. Tenía rasgos y señas en que quien sea o lo que sea que había hecho aquello, lo había hecho con malicia, lo había hecho con odio, y estaba más que claro que no se trataba de ningún animal. No había partes que faltaran, no había marcas de colmillos, había marcas de garras, pero no se habían comido nada, y por el radio que habíamos visto, lo que sea que se había cobrado la vida de aquel integrante, había jugado con los restos. Es decir, lo había disfrutado. Había estado jugando con el cuerpo básicamente. Eso no lo hace ningún animal. Seguimos buscando y encontramos restos más adelante. Esta vez, por los cabellos, supusimos que era de la madre. Lo mismo, los restos que encontramos estaban completos y parecía que habían hecho todo eso mientras esta mujer aún continuaba con vida. Brazos, piernas, todos regados, e incluso, si uno ponía muy bien atención, era como si hubieran tratado de formar palabras con los restos. Se informó de inmediato. Los rescatistas vinieron y seguimos buscando. Ahora tan solo faltaba encontrar a aquel niño.
a los 2 niños. Suponíamos que los íbamos a encontrar de la misma manera, pero mientras más profundo íbamos en el bosque, más notábamos que el ambiente se tornaba extraño. Llegamos a un claro, otro claro que se encontraba en lo profundo, y en el centro una roca. Vimos una sombra sentada ahí. Parecía una sombra pequeña. Inmediatamente le hablamos, que se identificara. El niño habló. Era la voz de un infante. Le pedimos que bajara de la roca, pero él nos pidió que nos acercáramos, que necesitaba ayuda. Cuando nos íbamos acercando, vimos que los ojos del niño se tornaban rojos. Su cabello tenía un aspecto como de telaraña, como si algo viscoso estuviera escurriendo de éste. El niño también sonreía, como si le causara gusto que nos fuéramos acercando. En ese momento nos detuvimos. Nos quedamos mirando al niño fijamente, mientras éste solamente esbozaba la sonrisa y nos invitaba de una manera burlona que nos acercáramos más y más hacia donde él se encontraba. En ese momento, yo me di la media vuelta, al igual que el otro policía. Reconocimos inmediatamente que eso no era el niño que buscábamos, más que nada por la actitud muy calmada que tenía. Eso era algo siniestro. Eso era un skinwalker. Nos dimos la media vuelta y nos fuimos por donde vinimos, mientras que aquel niño extraño se quedaba sentado en la roca, observándonos a la distancia. Sabíamos que los niños ya no se encontraban con vida. Posiblemente encontraríamos sus restos días después, ya que los skinwalkers toman la forma de sus víctimas. A veces estos seres toman las formas de niños o personas que ya se han cobrado. Lo hacen para atraer a más personas, funcionando como una especie de cebo, una especie de carnada, y únicamente cuando te encuentras lo suficientemente cerca de ellos es cuando aparecen criaturas enormes con un aspecto demoníaco que se te abalanzan sin dudarlo. Después de aquello, todos los campistas y senderistas evitaron ir más profundo al bosque, porque si bien esto que vimos no salió en las noticias ni en redes sociales, más que nada por los años en los que pasaron, en el año 92, sí esparcimos el rumor, esparcimos la experiencia que habíamos vivido entre todas las personas que iban entrando, como una advertencia de no alejarse del sendero y de no meterse más profundo en el bosque. Cuando este estadounidense Alex terminó de contarnos esta historia, todos nos quedamos en absoluto silencio. No habíamos escuchado algo igual. Nosotros le empezamos a platicar que aquí teníamos la creencia de nahuales, pero que los skinwalkers también los conocíamos. El aspecto de aquel guardabosques y la seriedad con la cual hablaba Alex, sobre todo muy bien portado, no nos hizo tener duda. Lo que decía era verdad. Lo contaba con mucha sinceridad. Espero les haya gustado la historia, Alex. Esta historia que me la contó un guardabosques mientras trabajaba. Gracias por compartirla. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.